Tenemos a nuestro amigo... Tenemos a nuestro amigo Sommelier. ¿Sommelier? Sí. Ahí está. Mira, buenas noches, Gustavo Ciacia, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Bien. noches a todos. Buenas noches. Y aquí estamos, una linda noche para hablar de vinos, ¿no? Sí, para chupar. También. Bueno, en este caso, Claro, hablar. sí, online. Claro. De cualquiera de las dos maneras está bien dicho. Tomar vinos o chuparlo para Sí. caso es igual, así que... Depende de cuál vino, por cierto, ¿no? Claro. Y bueno, acá se había armado un poco la discusión, si vino, si tinto, si blanco. ¿Y a vos qué te parece? Normalmente cuando uno dice vinos, a la mente viene un tinto. Ajá, sí, está Y bien. uno se lo imagina ya con cuerpo, algo con mucho color, con mucho aroma, pero hay gente que es fanática de los blancos. Hace unos años los blancos tenían mala prensa, que decía, incluso he escuchado decir que el blanco no era vino, que era un invento. Sí, mira, el tema el vino está muy lleno de polémicas en realidad, y todo tiene que ver con una cosa de una tensión que hay siempre en cuanto a cierta manera de comunicar el vino, que tenía que ver con esta cosa de que tenías que saber de vinos para poder tomarlo, para poder apreciarlo, ¿no? Entonces, cuando uno está medio fuera de ese lugar, terminás medio desencajado y por las dudas agarrás, empezás a juzgar radicalmente, que es lo que haces cuando no conoces mucho, ponés las cosas en los extremos. Entonces, no me gusta el blanco no es vino. No sé nada de vino, el vino es una porquería. Claro, y no empezás gusta, a llevar las cosas por las puntas. Uh-huh. A mí me gusta el blanco, estábamos hablando de eso, ¿no es cierto? A mí me gusta el blanco, bien fresquito, pero bueno, si alguien viene con a una reunión, hay un tinto, No qué desprecias. sé yo, también tomo una copita, ¿no? No sé, un Yo creo Malbec. que mira, el vino me parece que tiene una particularidad que no todas las bebidas lo tienen, y es que es un producto muy versátil que se acomoda a muchísimas situaciones y sobre todo y también a muchísimos precios. Es versátil en los dos aspectos. Vos tenés vinos, hablando de los vinos tranquilos, ¿no? De los vinos normales que uno conoce, blancos, tintos y rosados, y unos les gusta andar catalogándolos por el color. Y eso te permite jugar con un montón de aspectos en cuanto a dónde los vas a poner. Después, si te gusta el blanco, te gusta el tinto, te gusta más el rosado, yo siempre planteo siempre esta misma inquietud, ¿no? Depende de lo que vayas a estar haciendo. Sí. Depende para qué. Y esto del necesidad maridaje, tiene? que Eso, comes eso. pescado, Eso. comes carnes rojas, y cómo maridás el Claro, sabor. porque en esas situaciones acordate que el vino uno normalmente lo pone en la comida, y esto es algo que no hay que soslayarlo, porque en definitiva la parte más importante, una parte muy importante de nuestra vida normalmente tiene que ver con el tema de los alimentos, y que el vino sea el acompañante natural para eso, también te muestra que maridar o coordinar o casar una bebida con una comida tiene un cierto encanto. Y te lo tenés que tomar de esta manera, por otro lado, ¿no? Que tiene que tener un cierto encanto. No es que hay una regla estricta donde las cosas dicen, no, vos si vas a comer pescado, tenés que tomar vino blanco, Claro. y si no, te va a venir el dios vitivinícola y te va a meter en cana porque no lo haces así. No existe eso, no está la gendarmería enológica por las calles viendo a ver si vos maridaste correctamente esto. ¿Qué está comiendo, te perdés señor? el disfrute Entraña. por seguir las reglas. Claro, exactamente, porque en definitiva, si bien hay criterios de maridaje, la realidad es que tampoco son tan estrictos, no son tan precisos. Es decir, pescados con vinos blancos. Y esto habla de un panorama muy grande, qué sé yo. Nosotros, ¿cuántos somos acá? 4. Si uno piensa en pescado, capaz que los 4 pensamos en 4 cosas distintas que van por el agua. Uno puede pensar en un salmón, el otro en un surubí, otro en cornalito y el otro en pulpo, Ay, qué sé qué yo. rico el Y vos pulpo. pensás, ¿va el mismo vino para las 4 comidas? Y no, si vos te vas a pensar, no. Oh, sí. ¿Qué tienen en común un salmón y un surubí? Que son dos bichos que van por el agua. Después, en realidad, la carne, la forma que tiene, la textura, todo eso van por otro lado. Entonces, asumir rápidamente de que el mismo vino va para todos los pescados, o que todas las carnes rojas se llevan bien con vinos tintos y por eso excluir a los vinos blancos,
es algo que te lo tenés que tomar medio con pinzas y no darle demasiada pelota tampoco. En realidad tenés que experimentar, ¿no? Que en definitiva es lo divertido de todo esto. Claro. Y ahora el tema de, bueno, así como en un momento tuvo auge la cerveza artesanal, ahora me parece a mí que de un tiempito de esta parte está el tema de la sidra también. Artesanal. No, perdón, no sidra artesanal. Sidra tirada. Sidra tirada, exactamente. Sí, el vino ha traccionado a un montón de otros productos hacia un lugar gourmet de especialización en el cual empezás a mirar las cosas con un poquito más de detalle y en donde las sutilezas empiezan a tener un poco de relevancia, porque entre otras cosas uno le empieza a prestar un poco más de atención. Pasa con casi todos los productos a los cuales hoy le empezamos a prestar un poco más de atención, que podríamos catalogar de alguna manera gourmet, ¿no? Por ejemplo, el té, el café, o los chocolates, o los aceites de oliva, que hoy tienen, por ejemplo, propuestas muy importantes y que hace que uno le empiece a prestar atención. Respecto al tema de la sidra, también pasó eso. La sidra era un producto absolutamente secundario, muy marginal, muy estacional, muchísimo más estacional que el champán. Y hoy resulta que te encontrás con tipos que decís, che, mirá, me voy a poner a hacer sidra, pero bien. Sidra como se hace en Francia, como se hace en España, como se hace en Italia, en donde te encontrás con un producto que realmente está bueno y vale la pena. Totalmente distinto tal vez a lo que uno está acostumbrado a tomar en esa botella de 700 centímetros cúbicos, sí, cada vez tapón más, de plástico, cada vez más chiquitito, medio radioactivo, ¿no? Sí, que te caía, sí. al otro día te arruinaba el cerebro. Una acidez. Pero hay un público para eso y está bueno. Sí, había, a ver, solamente, también hay bebidas que uno dice solamente las toma en determinadas ocasiones. Sí. Por ejemplo, lo que decías vos recién, ¿no? La sidra sidra era para fin de hacer un año. chin chin Era en la y nada fiesta, más. año nuevo. Hasta que un día de mucho calor me dijeron ponela en una jarra de con chop, hielo, llenala de y hielo limón. y ponerle limón y sidra. Sí, ese momento Y- fue muy Y bueno. es refrescante, es una cosa Es muy buena. Ahí- muy buena. ¿Viste? Es cuestión de ponerse a experimentar un poco con estas cosas. En definitiva, hoy hay productos que están muy interesantes. La sidra va a pasar un poco por este mismo camino que tiene el vino, ¿no? En cuanto a la posibilidad de diversificar, ¿no? Hoy vinos tenés distintos estilos para distintas temperaturas, de distintas franjas de precio también, ¿no? Hoy el vino tiene la posibilidad de acceder a todos los bolsillos. Hoy si sos una persona que tiene un presupuesto acotado para poder tomar vino, podés tomar vinos bien en una franja de precios. Si te estás suelto o tenés ganas de gastártelo o te metiste un poco más en este mundo del vino, tenés vinos también que son bastante onerosos y que también brindan un placer excepcional. Y eso probablemente no pase con otras bebidas, ¿eh? Por otras bebidas no está tan marcado, no está tan marcado. Gustavo, en bebidas colectivas. Sí. A nivel vino y en línea histórica, cuando nosotros éramos chicos, veo que más o menos tenemos la misma edad, había una Sí, había una calidad arriba de los 20. Sí, justamente. La calidad de los vinos no era tan buena. Hemos mejorado y mucho, creo yo, en vinos al alcance de la gente, sin llegar a hablar de vinos carísimos. Antes teníamos vinos en Dama Juana o en botellas de litro, que eran vinos de mesa, como se lo decían, de baja calidad. Había que ponerle soda porque si no te apuntaban en la cabeza. Y hoy un vino relativamente barato llega a ser hasta un buen vino. Sí, lo que pasó es que hubo un cambio muy grande en la década del 80 respecto a los comportamientos de los consumidores en cuanto a su consumo de bebidas, en donde hubo una creciente, un aumento importante de consumo de bebidas que hasta ese momento eran muy secundarias, entre las cuales se destaca fundamentalmente la cerveza, pero las gaseosas también fueron muy impulsadas, y disminuyó bastante, de manera bastante importante, el consumo de vino, que había sido históricamente la bebida que más se consumía en la Argentina. Muchísimo más que la cerveza, muchísimo más que las gaseosas. Eso también tiene que ver con algún cambio de cambio de costumbres. En esa década del 80 empezó a haber más trabajo corrido y no tanto cortado, entonces las familias no se juntan más a almorzar, los hombres normalmente ya dejaban de almorzar en su casa, dejaban de consumir vino en su casa también. Entonces
Todo ese tipo de comportamiento en los hábitos de consumo hicieron que hubiera una disminución de un producto que se consumía todos los días a razón de 90 litros por habitante por año, a ser un producto empezar a ser de ocasión. Y hubo que aprender a hacer eso porque la industria no estaba pensada para eso. La industria estaba pensada para hacer vino de volumen, como vos bien recordás. Sí. Vinos Que en Juana, no se envasaban en origen. No sé si te acordás, en Rosario había un montón de bodegas envasadoras. Sí, totalmente, claro. Eso es otro cambio grande, el tema del envasado en origen. Acá había varias empresas, bodegas de Mendoza muy grandes que tenían su envasadoras acá en Rosario. Viejo Viñedo, bodegas rosarinas. Bodegas Esmeralda, me acuerdo, sí. Sí, muchas. Sí, inclusive Arisu, Bachetti, Copiapó, ahí en el barrio había varias, sí. Claro, Bachetti, Arisu inclusive, Arisu que hoy sigue siendo una bodega muy grande de Mendoza, tiene, si vos vas por el lado del shopping, viniendo para acá, para el lado del túnel, te vas a encontrar inclusive todavía ahí con una imagen con una estructura que habla de Arisu, que era la parada que tenía en las plataformas de trenes para poder descargar los vinos a granel y que después acá venían y se fraccionaban y se vendían a la calle, ¿no? ¿Cuál era, la Tubal, la que estaba en la calle Junín? No, por lo que es Celedonio Escalada, por la que sale, la que rodea del shopping, pasás y venís para el lado del túnel. Cuando vas para el lado del túnel, ahí a mano izquierda, enfrente de las torres y esos condominios, ahí te vas a encontrar con que dice grande, Arisu, inclusive se sigue viendo todavía, ¿no? Por eso lo menciono. Pero hubo un cambio muy grande de comportamiento. Hoy se tiene que hacer vino de calidad porque hoy el público toma en ocasiones y sale a requerir un vino de calidad, y además el vino argentino empezó a exportarse, y algo que no pasaba antes, ¿no? Antes el vino argentino, antes nos tomábamos todo lo que consumíamos, lo tomábamos, así que no había necesidad de salir a exportar. Hoy hay que salir a exportar. Bien, bueno. Gus, ¿y dónde te encontramos? ¿Tus redes? ¿Podés decirnos a dónde te podemos encontrar? Sí, yo estoy, me encontrás en Instagram o en Facebook como Gustavo Ciacia, o Ciacia Gustavo, creo que está también ahí. Y si no, también en la página Cultura Enófila, también en Instagram, y en Facebook también está, en cualquiera de las dos. Bien. La próxima vez hay que hacerlo presencial esto porque sí. me quedé con la botella acá. Y nosotros con las ganas nos quedamos. Sí. Una preguntita sola, por último, ¿por sí o por no? Dale. Sí. Un chorro de soda es un pecado mortal. No, ¿por qué? Pregunto, ¿sí o no? No, depende del vino. Hay vinos que hay que sodearlos, sin duda. Bueno, eso quería escuchar. Pero claro, aparte, sodiás, le echás hielo, un día como hoy que hace calor, inclusive un vino tinto que normalmente uno lo deja pasar, sodialo, campeón, metele soda, mandale unos hielos y disfrutarlo de la vida, así es lo mejor que hay. Una cosa es un tinto natural de sótano, dice la Andricina, y otra cosa es de baúl de auto a las 4 de la tarde en Rosario. No, por supuesto, está clarísimo. Eso es así, la temperatura. Los vinos, hoy tenés que enfriarlos a todos. Inclusive lo acabo de sacar de la heladera. Es un Bonarda que lo acabo de sacar de la heladera. Está bien. Y hay que tomarlo. Acá ahí, tenemos agua de dispenser. Bien, gracias. La próxima lo hacemos presencial. En vivo. Gracias, Gus. Un beso grande. Con todo gusto. Gracias a ustedes. Éxitos. Chau, chau.